Ya, ¿ahí me escuchan? Sí, profe. Listo, entonces vamos a iniciar el día de hoy, ¿cierto? Con lo que son redes y conexiones en Oracle. Eh, Anteriormente pues vimos todo lo que fue la configuración de tablas y vistas de administración, entendiendo tablas como todos los metadatos, la estructura general que contiene Oracle desde el momento de la instalación y las vistas como una manera mucho más fácil, mucho más dinámica de ver esa información administrativa. Lo que nos lleva el día de hoy a ver lo que son redes y conexiones en Oracle, entendiendo la importancia de crear o de asociar nuestra instancia de base de datos a un servicio que pueda ser visto, pues en este caso, de todas maneras la conexión, aunque la vayamos a hacer de manera local al finalizar el día, pues va a ser a través de una cadena de conexión, ¿sí? A través de una máquina, a través de un puerto y a través de un servicio o, digámoslo así, de una base de datos global a la cual nos vamos a conectar. Y eso nos va a servir para conectarnos a través de una aplicación externa, no directamente aquí desde la consola, sino a través de una aplicación externa como lo va a hacer el SQL Developer. ¿Sí? Ese es el objetivo claro del día de hoy, es aprender a crear, a diseñar un listener con cadena de conexión directamente desde la máquina que nosotros estamos implementando la instancia. Y dentro de los objetivos específicos, pues va a estar también entender el funcionamiento del listener, entender el funcionamiento del tnsnames.hora y del sqlnet.hora bajo la configuración del Network Configuration Assistant, que es un comando básico de Oracle que vamos a ver. ¿Listo? Antes de continuar con la clase, importante comentarles lo siguiente. Ya está creado el curso en tu aula, ¿sí? Ya está creado el curso en tu aula. Ustedes lo pueden encontrar como opción de grado, seminario de profundización, grupo 4, ¿sí? El que están viendo en estos momentos en pantalla. Opción de grado, seminario de profundización, grupo 4. Allá van a poder acceder pues poco a poco, como esto es tu aula, pues no teníamos esta plataforma. La idea es ir migrando poco a poco acá la información que vamos a manejar en el curso. ¿Sí? Pueden acceder directamente ahí a la introducción, algunos contenidos formativos. Dentro de la tutoría 1 pues van a encontrar lo correspondiente a la arquitectura general de Oracle, ¿sí? El paso a paso que ya pues lo vimos, ya pasamos por ahí. Toda la presentación de arquitectura general, todo lo que es instancia, SGA, procesos y los ficheros de datos, ¿no? Los control files, los review log, todo eso lo vamos a encontrar aquí en esta presentación. Además de la grabación de la tutoría 1.2, que era la que pues, les estaba compartiendo yo ahorita en el chat, ¿listo? Pero acá la pueden ver, la pueden visualizar ¿en qué? En este drive. Entonces esto nos apunta a un drive. Creo que acá lo que pasa es que estoy con la cuenta personal, pero no se afanen que este drive ya en estos momentos está, como les mencionaba ahorita antes de iniciar la grabación, está en una cuenta que se llama Seminario Oracle. ¿Sí? Ese es el propietario y pues ahí tenemos por ahora, pues por 3 mesecitos tenemos esos 100 gigas. Entonces no va a haber problema de grabar las tutorías, listo. Sin embargo, de pronto, si ustedes se los permite, pues también podrían ir descargando los archivos, ¿no? Como para ir descongestionando esto, pero no creo que lleguemos al límite. El caso es que sigo, entonces aquí dentro del curso de tu aula, pues van a encontrar la información que vamos registrando del seminario y aquí en tutoría 2 ya les colgué la presentación de administración básica, que es esta, precisamente esta que estamos mostrando, que pues no la hemos terminado, pero ya está ahí colgada para el que lo quiera visualizar. Está esta de descargar SQL Developer, que eso lo vamos a hacer ahorita mientras de pronto por ahí, o los curiosos que quieran ya ir ingresando, también pueden entrar. Y esto nos va a dirigir a un enlace Oracle y va a ser lo mismo como descargaron ustedes la que.
el Oracle para instalarlo, ¿listo? Dependiendo de su máquina, si es de 64 bits, de 32, si es macOS, Linux, bueno, en fin, ahí pueden ir descargando, eso crea un archivo comprimido y pues ya ahorita más adelante les voy a decir dónde pues sugiero colocarlo, ¿cierto? Para que quede como más a la mano dentro de todos los archivos que tenemos de Oracle. Bien, entonces ahí en el curso de tu aula hasta ahí vamos, ¿sí? La idea es colgar acá nuevamente esta grabación, que ojalá quede lo más continua posible, en el mismo Drive. Aquí ya va a ser visualizada y también apenas terminemos de mirarlo del listener, pues colgar el taller número 1, ¿sí? Ahorita definimos eso, no se preocupen por ese tema. Entonces, la clave para ingresar, no se les he comentado, la clave para ingresar es 2024. Entonces allá en su plataforma Tu Aula buscan el curso, ¿cierto? Voy a copiar y pegar el nombre exacto, buscan el curso e ingresan con la clave 2024. Sí, sencillo, tiene mucho complica. Ah, bueno, mira, ahí ya alguien nos hizo el favor de encontrarlo directamente a la página que es. Entonces, muchas gracias, José Miguel. Y bueno, eso es todo, ¿cierto? Eso es en lo que tiene que ver con tu aula, ya lo vamos a poder utilizar. Ahora bien, continuemos entonces con redes y conexiones en Oracle. Antes de dar inicio oficialmente, ¿hay alguna duda sobre la parte de administración básica, de lo que vimos, sobre los estados de la instancia, sobre algunas tablas o vistas básicas, elementales? ¿No? ¿Todo bien? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces vamos a iniciar. Redes y conexiones en Oracle. Listo, entonces, cuando nosotros estamos en una instancia Oracle, ¿cierto? Recordemos esa parte de la conexión de un cliente a nuestra instancia. Entonces, un cliente no se conecta, obviamente, directo a lo que son los ficheros de datos, sino se conecta a una instancia, ¿no? Una porción de SGA con unos procesos. Dentro de algunos de esos procesos en background, aunque pues ahorita no está, se crea uno especial que se denomina listener. Ese listener es el que está atento a las conexiones que puedan llegar a nuestra instancia, que pueda generar un PGA. ¿Un PGA qué es? Un Program Global Area, que es lo que crea un cliente al momento de conectarse. ¿Listo? Entonces, esa gráfica resume, acá está el cliente que crea un proceso dedicado, que es una PGA, ¿cierto? Y se conecta directamente a una instancia. Para que esto pueda ocurrir, tienen que haber algunos parámetros de configuración, tanto en el cliente como en el servidor, ¿sí? En este caso, debe existir un SQLnet, punto hora, ya lo vamos a ver, que es como el que traduce los métodos de autenticación, ¿sí? Entonces, ese SQLnet debe ser entendible tanto para el cliente como para el servidor. Para decirle, oiga, yo me voy a conectar a través de ambiente local, o yo me voy a conectar a través de un Easy Connect, o yo me voy a conectar a través de un directorio activo, por ejemplo, para los que manejan Windows Server y ese tipo de cosas. Entonces, eso tiene que existir. Y aparte, cada, cada componente dentro de la arquitectura cliente-servidor, en este caso, debe tener su fichero de configuración. Es decir, el cliente debe tener un fichero de configuración específico, cual lo vamos a ver, y el servidor debe tener su propio fichero de configuración específico, ¿cierto? Para poder, digamos que enlazar la conexión entre los dos. En este caso, pues como no estamos desde de un solo dispositivo, pues obviamente tanto el fichero de configuración del cliente como el fichero de configuración del servidor y obviamente el SQLNet van a estar en el mismo equipo. ¿Listo? Pero entonces, importante es que aprendamos a distinguir cuál debe ir en cada parte. Entonces, esta gráfica lo que nos muestra es qué fichero de configuración debe ir específicamente dentro de alguno de los componentes de la arquitectura cliente-servidor. ¿Sí?
Para el caso del cliente, entonces hagan de cuenta lo mismo, ¿cierto? Como cuando ustedes crean o diseñan y ponen a producción una página web. Entonces, el cliente se va a conectar a un servicio web a través de una cadena de conexión, ¿sí? Entonces, esa cadena de conexión se la da, al cliente se la da el archivo de configuración tnsnames.hora. ¿Por qué? Porque allí se configura el protocolo bajo el cual se va a conectar, a qué servidor se va a conectar y en qué puerto se va a conectar y a qué servicio se va a conectar, ¿sí? Entonces, máquina, puerto y servicio hacen parte de esa cadena de conexión bajo la cual yo voy a intentar conectarme a una instancia. Entonces, tnsnames.hora es el archivo de configuración que va de la parte del cliente. ¿Listo? Porque es el que le da, vuelvo y repito, los parámetros de conexión, máquina, puerto, servicio. Bien. Ahora bien, por el lado de las instancias, ¿cierto? Debe existir un archivo de configuración llamado listener, que es el que está de cierta manera apuntando a un servicio, a una base de datos global, ¿cierto? A unos directorios específicos, el Oracle Home, y a un servicio específico de esa instancia para conectarse, ¿cierto? En este caso, ¿por qué hay dos? Se preguntarán ustedes. Porque un listener, ojo, un listener puede servir para una o más instancias, ¿sí? Un listener puede servir para una o más instancias. ¿Dónde va eso configurado? Acá, donde dice seed desk, ¿cierto? Acá donde dice seed list, ahorita lo editamos, no se preocupe. Está la lista de los indicadores de servicio a los cuales yo me voy a conectar y en SIGDES empiezo yo a darle, ¿cierto? Entonces digamos que tengo dos instancias, CMUD, que es la de nosotros, y tenemos otra que se llama CMUD Producción, ¿sí? Entonces, en ese caso, esos nombres de las bases de datos globales yo se los voy a indicar acá para apuntar el listener a un lado o al otro, dependiendo de lo que quiera conectarse el cliente, ¿sí? Ahora, no es recomendable ya a la práctica real crear un único listener para conectar más de una instancia, ¿sí? No es recomendable, no es la mejor práctica para hacer. ¿Qué es lo recomendable? Que cada instancia tenga su listener, ¿sí? Y eso ustedes, y el por qué, ¿cierto? La justificación de eso, ustedes la van a ir encontrando a medida que vayamos configurando los archivos. Y se van a dar cuenta que es mejor, es preferible a la realidad, tener un único listener por instancia, ¿sí? Tener un único listener por instancia y no tener en un mismo listener todas las instancias para efectos de subida, cargada, bajada del servicio, de revisión, todo eso. Bien. Hasta ahí no hay problema, ¿cierto? Yo, antes de continuar, les aconsejo que para de pronto seguir esta práctica, tengan dos consolitas como administrador. Yo voy a tener una de fondo negro que va a ser en la que yo voy a implementar o hacer consulta, ¿cierto? En la que voy a implementar el SQL Plus, por así decirlo. Sí, todo lo SQL Plus. Y voy a tener otra en azulito para distinguirla, ¿sí? Donde voy a hacer los comandos que tengan que ver con el listener, ¿sí? ¿Les parece? Entonces, es una sugerencia. Ahora, pues, ustedes pueden tener la misma ventana y hacer todos los comandos, no hay ningún problema. Pueden tener dos, tres del mismo color, no interesa, sino para efectos pedagógicos, ¿listo? Como para referenciarlos en código de colores de aquí en adelante. Entonces, me voy a conectar, ¿cierto? Abran, por favor, una consola como administradores y conéctense como sysdba. Entonces, espero que no se nos haya olvidado. Haz sysdba y la clave, ¿cierto? Entonces me avisan cuando estemos ahí.
¿Estamos conectados? Sí, señor. Sí, señor. Listo. ¿Cómo verificamos que somos el usuario SIS? El show user. Show user, perfecto. Pregunta de parcial. Show user, ¿cierto? Listo, bien, no hay problema. Voy a hacer unas consulticas de algunas vistas que existen, ¿cierto? Recuerden que yo les dije en la clase pasada que ahora en adelante, para uno u otro tema, vamos a empezar a ver vistas, porque precisamente eso nos permite ir revisando qué cambios vamos a hacer, sobre qué parámetros y tomar algunos valores también de referencia para configurar otro tipo de servicios, otro tipo de parámetros generales. Entonces, vamos a hacer esta consulta, select username program from bpesos session. Bpesos session es una vista, ¿cierto? Una vista dinámica que me va a mostrar valores o parámetros de la sesión. Entonces, si ustedes dan enter con esa vista a program, yo forzando el español a toda hora, ¿cierto? Aquí él me va a mostrar varios archivos, ¿cierto? Y estos muchachos son los procesos que están ejecutándose en mi Windows en background. ¿Listo? Todos esos son los procesos. ¿Sí se acuerdan que dijimos que estaban por allá el mmon, el smon, el pmon, el mman? Todos esos procesos están ahí por debajo. ¿Listo? Entonces vamos a ver de esos servicios, eh, qué nombres o valores se tienen referenciados en mi instancia. Entonces ahora voy a ejecutar otra consulta. Voy a hacerla suavecito para que me sigan. Nombre y valor de la instancia system parameter. Esa vista system parameter, ¿qué es lo que me carga? System parameter. Recuerden la diferencia. Eh, Parameter son los parámetros que carga la sesión. System parameter son los que cargan del inicio, ¿cierto? Tiene que ver también con el SP parameter del SP file. Entonces, esta consulta select name value from bpesos system parameter where name igual a services name me va a traer los parámetros que se llamen services name, ¿cierto? Y qué valor tienen. Entonces, si ustedes le dan enter, esta sí es cortica, ¿sí? Me va a salir ninguna fila porque no he creado ningún servicio. Entonces, vuelven a ejecutar y buscan ahora db name. Y acá está el nombre de mi base de datos global. ¿Sí? Voy a volver a buscar service name. Service names. Service names. Y acá está semut. ¿Listo? Entonces, con esta consulta, ¿cierto? La voy a poner en una sola fila. Cualquiera de las dos. Voy a hacer la de abajo, que es la más sencilla de aprender. DB me aparece el nombre de mi base de datos global.
¿cierto? Select name, value from BP, so system parameter where name igual a, entre comillas, dbName, en minúscula, ¿no? Recuerden que los parámetros están en minúscula. Si yo lo busco en mayúscula no me encuentra nada. ¿Listo? Entonces verificamos que nuestra instancia se llama como Semud. Sí, Semud. Eso para tenerlo en cuenta. No para más. Volvemos entonces aquí. ¿Hay alguna duda sobre la ejecución de esta consultica? No, señor. No, señor. Listo, no, perfecto. Entonces, las conexiones remotas, ¿cierto? Se generan donde un TNS names que está configurado en un cliente le da información de máquina, puerto y servicio para conectarse a un listener que redirecciona a través de su configuración a una u otra instancia que estén dentro de esa máquina, puerto, servicio. ¿Sí? Ese es el resumen de la conexión a través del listener. Bueno, voy a mostrarles que les muestro primero. Voy a mostrarles modos de conexión. Venga a ver, modos de conexión. Y ahorita la configuramos. ¿Listo? Antes de ficheros de control y empezamos, ficheros de configuración, empezamos a configurarlo de verdad. Entonces, ahorita cuando vayamos a abrir el asistente, el asistente de configuración de red, van a aparecer algunos archivos, ¿cierto? Que son ficheros de configuración. Eso lo vemos después de la práctica como para reposar un poquitico la teoría. Señor, ¿quién está levantando la mano? Profe, qué pena. Quería preguntarle si se estaba grabando la sesión, profe. Qué pena. Sí, señor, ya se va grabando. Me tocó hacer una pausa ahí porque tenía acá en el botoncito del portátil apagado el micrófono, entonces van 23 minutos de grabación en estos momentos continuos. Entonces, ahí Vale, vamos. profe, muchas gracias. Listo. Eh, Dentro de los modos de conexión, ¿cierto? Para Oracle existen 4 modos. El primer modo es el Easy Connect, que es el que hacemos normalmente cuando nos conectamos a un servicio, ¿cierto? Una cadena de conexión a través de un protocolo TCP/IP, que es la dirección del equipo, ¿cierto? Del host, 2 puntos, el puerto, ¿cierto? Slash, el servicio. Eso es una cadena de conexión a través de Easy Connect. Existe también el local naming, que es el fichero de configuración local. Ese es el que tiene por defecto la instancia Oracle, pues es el que me va a permitir conectarme tal cual como lo hemos venido haciendo hasta ahora, ¿cierto? Es una configuración SQL Plus, simplemente le doy el usuario, entonces él ya entiende que me estoy tratando de conectar a la instancia y no hay problema, no es necesario ninguna cadena de conexión ni nada de eso. Existe el Victory Naming, que es cuando, por ejemplo, estamos utilizando autenticación de usuarios, especie directorio activo de Windows, ¿cierto? Entonces podemos asociar el permiso de acuerdo a los usuarios que estén dentro de mi sistema, estén dentro de mi comunidad, a través de Victory Naming. Obviamente, pues no vamos a hacer eso. Y external naming es un tipo de cadena de conexión exterior, ¿cierto? De datos exteriores, que también me va a permitir conectarme a instancias de Oracle, pero pues tampoco lo vamos a ver por tiempo. Solo vamos a ver Easy Connect, ¿sí? Y autenticación local. Entonces, el Easy Connect, váyanse fijando en la manera en que se conecta, ¿cierto? Tiene un activado que se puede hacer por defecto en el momento en que se cree el listener. Soporta únicamente protocolos de TCP/IP, no soporta Secure Socket Layer, no soporta SSL, ¿sí? Y no tiene en este caso pues características como failover, routing, etcétera. La manera de conectarse es simplemente haciendo una cadena de conexión. Ustedes lo pueden estar viendo en estos momentos, que entra al listener y allí valida si es
si es correcta esta conexión, y si es correcta, pues la redirecciona a alguna instancia, ¿sí? Entonces, esa no tiene pierde. El local naming, ¿cierto? Es lo que nosotros estamos ahorita haciendo, ¿sí? Entonces, para el local naming necesitamos un archivo de configuración de TNS names dentro del cliente. Entonces, pregunta de parcial, ¿qué archivo de configuración está para el cliente? Es el tnsnames.obra. ¿Y qué archivo está de configuración para el servidor? Está el listener.obra, ¿sí? En este caso, el local naming soporta todos los protocolos de Oracle Network, dispone características como failover, todo ese tipo de cosas, y la conexión simplemente se hace a través de un usuario, un password y un servicio, ¿no? Entonces recuerden que yo también les mostré que aquí, bueno, aquí yo también me podía conectar a través de esta cadenita sencilla, system/cemu, ¿sí? Eso es un tipo de autenticación local. Y pues existen los otros dos, ¿cierto? Que pues ahí están, pero pues no los vamos a ver. Muchachos, entonces, manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es mirar cómo está, antes de ponernos a tocar, para que ustedes vean la diferencia en qué, entre el estado actual, ¿cierto? Sin listener y cómo va a quedar ahorita con listener. ¿Sí? Ustedes, por favor, ahí en la carpeta de directorios, ¿cierto? Donde está instalado Oracle, el Oracle Home, se dirigen al Oracle Home, a Oracle/DB Home. ¿Listo? Donde lo tengan. Vuelvo y repito, aquí ya empieza a tomar importancia las sugerencias que yo les hacía, pero pues si está en otro lado, ya ustedes saben, entren al Oracle Home. ¿Sí? Entonces en mi caso es de Oracle/DB Home. En DB Home, recuerden, en el Oracle Home va a ir todo lo que es configuración y parametrización. Y en el Oracle Base, que nuestro caso es app y el usuario, van a ir todo lo que son los ficheros de datos, ¿cierto? A menos de que pues yo meta un fichero de datos por allá en el de configuración, que no es recomendable, ¿no? Pero pues de poderse hacer, se puede hacer. Listo. Entonces vamos al Oracle Home, DB Home. Ahí, por favor, me ubican una carpeta que se llama Network. Ya no me cabe. Entonces, por favor, ubiquen. Network. Sí. Sí, señor. Listo. Ahí hay una carpeta llamada admin, ¿sí? Y dentro de esa carpeta admin hay una que es SQLNet, que es .hora, listo, pues yo le tengo ocultas las extensiones, pero los que las tengan activas van a evidenciar que es SQLNet.hora y una carpeta de ejemplos, ¿sí? Sample. Si entran ahí en Sample, van a mirar la configuración de los tres archivitos, Listener, SQLNet y TNSNames. Como nosotros no hemos creado un listener, ¿cierto? Lo único que se ha venido actualizando es el SQLNet.hora. Sí, entonces, abran por favor el SQLNet.hora. ¿Sí les aparece así? Sí, señor. Sí, profe. Todos los que están Tocas, siguiendo. tocas abrirlo con el blog de notas para que, pues, cuando Ah, le sí. que no les Sí, dé. profe. Sí, pues en medio de todo, recuerdan que el SP file, pues, Oracle antes pues era un archivo plano, el init file, pero lo encriptó y lo volvió solo para cargar. Entonces, en este caso, eh, estos archivos sí son planos, ¿sí? Y qué bueno que lo sean, porque a veces la configuración que vamos a hacer
digámoslo así, que a veces de pronto para algunos casos pueda quedar incompleta, ¿sí? Entonces, este método de autenticación que aparece acá es el método nativo, ¿cierto? Bajo el cual pues nos estamos conectando. Y si ustedes ingresan a Sample, ahí van a ver unos ejemplos de listener. ¿Listo? Esto no está haciendo nada. De hecho, si miran la fecha de modificación, no hemos hecho nada con eso, ni lo vamos a hacer porque esto es un ejemplo. Dice 1997, pero tan fuerte es esto Oracle que casi que la esencia, la estructura, pues no ha cambiado. ¿Sí? Aquí simplemente es donde nosotros vamos a configurar las opciones del listener, miren, dando un nombre de base de datos global, un nombre de servicio, una carpeta home para que se vaya pues la persona y se conecte, ¿cierto? La configuración que tiene que tener el listener. Entonces recuerden, pregunta parcial, el listener está en el servidor y debe contener la configuración de hacia qué instancia yo me voy a conectar, hacia qué servicio me voy a conectar, ¿sí? El que tiene la cadena de conexión es el TNS Names que está en el cliente. ¿Sí? Estas son como las principales diferencias. Sí, acá está el TNS Names, lo pueden verificar también, lo abren. Esto es de ejemplo, ¿cierto? Entonces, él acá sí va a tener, ¿cierto? Se va a conectar a través de un protocolo, de un hostname y de un puerto. Listo, eso para tenerlo en cuenta ahorita que empecemos a crear. ¿Listo? Entonces, y pues si quieren abrir el sqlnet.hora, pues ahí va a estar también o con de ejemplos, cómo se puede configurar, el easy connect, bueno, todo eso. Bien ahí, ¿cierto? Entonces, dejen esa ventanita, aprovechando que tenemos Windows, dejen esa ventanita ahí abierta y van a estar observando pues los cambios que haya lugar cuando empecemos a configurar. Sí, voy a cerrar esto que no sirve ahorita. En la ventanita que yo tengo azul, ¿cierto? La voy a utilizar para los servicios de configuración de red. Entonces, hay un comando como SQL Plus que sirve para abrir los parámetros de configuración de red. En este caso es netca. Entonces digiten por favor netca, que es Network Configuration Assistant. En el momento en que dan Enter, pues sale una ventanita Java. Sí, uy, en la mía salió chiquis. Entonces voy a poner la lipa, un poquitico, para que se vea lo que voy haciendo. Bastante pequeñita salió. Ahí se ve mejor, sí. Sí, señor. Sí, profe. Listo. Entonces, ahí aparecen varias cosas, ¿cierto? Configuración del listener, configuración de los métodos de nomenclatura, configuración del nombre de servicio de red local y configuración de uso de directorios. Entonces vamos a ir mirando cada uno y ustedes van a intuir qué hace cada una de esas opciones, ¿cierto? Entonces, configuración del listener. Verificamos que esté seleccionada y le damos siguiente. Como no hemos creado nada, únicamente debe estar agregar, ¿cierto? Recuerden que yo les dije, no creemos nada porque lo vamos a hacer más adelante. Ya llegó el momento. Entonces, le dan ahí agregar, next, y ahí les aparece que escriban un nombre para el listener, ¿sí? Algunas personas suelen ponerle ahí producción, prueba, ¿cierto? Si tienen listener por aparte. Otras pues prefieren dejarle el nombre listener para saber que ese es el archivo de listener. En este caso, pues yo lo voy a dejar listener, ¿cierto? Para que no haya inconvenientes y ustedes pues lo sepan referenciar. Listener. ¿Listo? ¿Bajo qué protocolo nos vamos a conectar? Vamos a conectarnos únicamente por TCP/IP. Nos vamos a complicar la vida. Entonces, protocolos seleccionados, TCP/IP únicamente. ¿Listo? Aquí ustedes pueden modificar el puerto bajo el cual se conecta nuestra instancia Oracle, ¿cierto? O pueden dejar el que tiene por defecto.
Entonces, el que tiene por defecto Oracle es el 1521, así como MySQL es el 3306, en este caso para Oracle es el 1521. Lo mismo, un consejo, ¿no? A menos que estén manejando múltiples instancias y que de pronto ya esté ocupado el puerto 1521, sí es recomendable que lo dejen, ¿cierto? Sobre todo para efectos de configuración de red. Ya nada en lo que tiene que ver con el RDMS, con el servidor de bases de datos, sino de pronto con algún cortafuegos, algún otro servicio que de pronto esté impidiendo que se transmitan paquetes a través de ese puerto, etcétera. Entonces, por defecto el 1521 ya sabe que lo utiliza ahora, pero entonces normalmente viene pues, con ciertas comodidades para que no moleste tanto. ¿Sí? Pero pues acá lo pueden cambiar. Yo lo voy a dejar igual. 1521, siguiente. Entonces, él ahí se demora un poquitico, ¿cierto? Y dice, ¿desea configurar otro listener? Entonces yo le digo, no, ¿cierto? Y siguiente. Y él acá hace un resumen, aquí atrásito, ¿cierto? De el listener que va creando. Configuración del listener terminada. ¿Sí? Entonces le damos siguiente y esperamos. Ahí dejemos esa ventanita ahí abiertica, no pasa nada. Y ustedes pueden volver acá a la carpeta. Y si vuelven a la carpeta, ya, wow, aparecieron, ¿cierto? Dos nuevos archivos, uno llamado listener y otro llamado TNS names. ¿Listo? Ojo, nosotros creamos el listener, ¿cierto? Ahorita entramos y lo miramos. Pero él automáticamente creó el TNS names porque entiende que también vamos a hacer una conexión, pues, máquina-servidor, pues en este caso en el mismo dispositivo, ¿sí? No modificó el SQLnet.hora porque pues no le hemos modificado los métodos de acceso. Entonces aquí en Listener, ustedes le pueden dar doble clic y van a observar la configuración del Listener por defecto que creó para la instancia. ¿Sí? Entonces, todo esto de arriba, ¿cierto? Todo esto de arriba hace parte del listener que por defecto crea Oracle, ¿cierto? Y de las librerías que carga Oracle. La recomendación es que dejemos eso así como está. Si vamos a modificar algo, simplemente agregamos. ¿Listo? Simplemente agregamos. Ahorita lo vamos a hacer. No hay problema con eso. Bien, ese es el listener. Entonces, esto fue lo que hizo. Esta parte de acá abajo. El listener, llamado listener, ¿cierto? Se conecta al host DeadStar, que es el nombre de mi equipo, al puerto 1521, ¿sí? Con el protocolo TCP/IP. Esto es lo que nos interesa. ¿Listo? Y vamos a observar entonces qué hizo en el TNS Names. En el TNS Names dijo, bueno, listo, voy a crear una conexión de datos por ahora, ¿cierto? A una instancia indeterminada, que es la que tiene por defecto, ahí lo cerré, la que tiene por defecto Oracle, mira, esta, es PROC, sí, el XPROC. Eso digamos que son los datos generales, no se azaren por eso, porque pues la idea es que nosotros hagamos nuestra conexión propia. Listo. Entonces, vamos a volver a esta ventanita que perdió. Ahí está, esta ventanita chiquitica. Vamos a volverla a ampliar. Y ahora vamos a decirle, bueno, vamos a hacer como están en euros. Vamos a darle configuración de los métodos de nomenclatura. Entonces, la anterior que fue la configuración del listener, ¿cierto? Porque se llama así, imposible que no. Entonces, ahorita vamos a entrar a esto y ustedes me van a decir, ¿cuál es esta? Configuración de los métodos de nomenclatura. Entonces, mire lo que sale. Nomenclatura local, nomenclatura externa, nomenclatura de directorios, nomenclatura de conexión, segura. ¿Cuál será esta?
¿qué archivito será el que vamos a configurar ahí? De acuerdo a lo que hemos visto. La misma. Nomenclatura de directorios, nomenclatura de conexión sencilla, nomenclatura local. ¿Están ahí? Señor. Sí, señor. Ese es el sqlnet.hora, ¿cierto, muchachos? Ese archivito que ya existía es el que estamos configurando acá. Entonces, yo puedo escoger nomenclatura local, ¿cierto? Pasar allá a nomenclatura local y puedo también nomenclatura de conexión sencilla, ¿cierto? Para que aparezcan acá las dos, nomenclatura local, nomenclatura de conexión sencilla. Entonces, con las dos seleccionadas, veamos siguiente, y me dice, listo, papu, ya terminamos. Y entonces, antes de darle terminar, voy a volver acá y observo que ahora ya se me modificó el sqlnet.hora, miren, ya se actualizó la fecha, ¿cierto? Porque ese es el que estaba configurando. Y acá ya incluyó, ¿cierto? Que me voy a conectar también a través del Easy Connect, ¿cierto? Y de una conexión local por TNS Names. Todo esto ustedes también lo pueden editar en plano, ya cuando ya vuelven duchos en el tema, sin necesidad del NetCA. ¿Listo? Pero pues sigámoslo viendo con el NetCA. Entonces ahí configuré el sqlnet.org, ¿cierto? Entonces la pregunta del millón. ¿Qué configuraré yo acá con configuración del nombre de servicio de red local? Si acá fue el listener y acá fue el SQLNet, ¿qué se configurará acá? ¿El tsnames.hora? El tnsnames.org, sí. tnsnames, sí. Entonces voy ahí, ¿cierto? Y me aparece que ya está. Obvio, ya está. Porque, ¿por qué? Porque cuando creé el listener, él creó uno, ¿cierto? Entonces voy a decirle volver a configurar. Y lo creo con esta conexión, ¿sí? A mí por lo regular no me gusta dejar la conexión por defecto, porque se puede presentar para inconsistencias y sobre todo al momento de entender el archivo por dentro, pues es más difícil como distinguir qué cambiar, qué editar, ¿sí? Entonces yo lo que trato de hacer es agregar, ¿sí? Agregar un TNS names. Entonces al darle a agregar, yo le pongo acá un nombre al servicio, ¿sí? Voy a ponerle cmut, ¿cierto? Siendo originales y que coincida el nombre de servicio con el nombre de la instancia. Cmut, protocolo TCP/IP, TCP, y acá le doy el nombre del host. Entonces, ¿cuál es el host al que me voy a conectar? DeadStar, que en el caso de ustedes, muchachos, ahí es lo importante. En el caso de ustedes, voy a minimizarlo. Cuando ustedes configuraron el listener, ¿cierto? Les debió haber aparecido un host y un puerto. Este es el host que debería estar acá en el momento de crearlo, ¿sí? Si les apareció localhost, copien y peguen ese. Si les apareció 127.0.0.1, copien ese. Si les apareció otra dirección diferente, por ahora copien ese, porque esa dirección de pronto se las asignó el enrutador de Wi-Fi en el momento en que tenían ustedes esa IP. ¿Sí? Pues, profe, Anoten, señor. en este caso a mí me salió win guión, pues como el identificador del equipo. Eso, Sí, entonces un copia, comando copia, main del equipo.
copia y Sí, pega yo eso. esto- No sale el hostname, ¿sí? Pero algunos casos a veces les aparece una dirección IP, la que tuvo en el momento de la configuración, por el Wi-Fi o algo así. Entonces, por el enrutador. Entonces, normalmente es el hostname. Entonces, copien y peguen el hostname porque obviamente el dead star no les va a servir, ¿sí? Les va a servir, ese es su hostname, ¿sí? Entonces, su hostname es el que debe ir acá, ¿cierto? Acá, el nombre del host. En mi caso es dead star. ¿Y qué puerto? Pues 1521, ¿sí? Siguiente. Y me dice, oiga, ¿quiere realizar una prueba? A veces esta prueba al inicio no funciona, pero vamos a tirar suerte. A veces es necesario hacer una edición del archivo, pero vamos a probarlo. Entonces ustedes le pueden dar sí realizar una prueba, ¿sí? Y ahí donde dice cambiar conexión, se van a conectar como system, cmod, aceptar y miran a ver si la prueba se hace bien. En mi caso funcionó de una. Entonces me confirman, prueba realizada correctamente, Listo, hacen la doctor. prueba, sí, ¿cierto? Sí, señor. Melo, entonces vamos bien, vamos bien. Listo, entonces siguiente, si les funcionó bien, y entonces nombre de servicio de red, entonces por defecto, ¿cierto? Este asistente de configuración pone el mismo nombre de servicio de red, pues al parámetro que nosotros dimos ahorita del TNS names. Entonces, semut, dejémoslo así. ¿Desea configurar más nombres de servicio de red? No. ¿Te puso otro nombre acá? Ah, el ORCL, el que estaba por defecto al inicio. No, tú colócale semut. Y ahorita miramos el TNS names porque puede aparecer eso. ¿Listo? Ah, pucha. Bueno, porque me fui para atrás. Listo, de todas maneras ya había terminado. Aquí en el TNS names, te voy a cerrar estos archivos. Poco no, hasta ahí, hasta ahí. Eso es otra cosa. Está el TNS names, ¿cierto? Entonces, el TNS names, lo que le aparecía al compañero era este, que es el que está por defecto, ¿sí? El obra CLR Connection Data, que es el que genera, pues, por defecto cuando crea el TNS names, ¿sí? Y se acuerdan que nosotros dijimos, no, vamos a configurarlo bien para que apunte a lo que tenemos nosotros. Entonces, el que apunta a lo que tenemos nosotros es este, ¿sí? Semut. Entonces, el nombre de servicio de red es semut. Y todo ese en semut encapsula dentro de sí esta información. Que los que se vayan a conectar, el cliente que se va a conectar va a ser por el protocolo TCP/IP, al host de Star, bueno, al host que ustedes tienen allá, al puerto 1521, y se va a conectar al nombre de servicio semut. ¿Sí? Entonces, este es como la cadena de conexión que engloba todo esto. ¿Sí? Así como este es el servicio de red que engloba todo esto. ¿Listo? Lo importante es que lo hayamos configurado para que aparezca este nuevo en nuestros servicios del TNSNX. ¿Sí? Entonces, verifica, ¿sí? Todo bien ahí. Listo. Y el listener, pues el listener está tal cual porque pues él es el que está escuchando, ¿cierto? Escuchando. Entonces, va a hacer ahí un paralelo aunque están abiertas esta misma. Entonces, el TNSNX viene, ¿cierto? Hay un nombre de servicio de red, que en este caso pues le pusimos el mismo semut, que contiene la cadena de conexión TCP/IP, máquina de Star, puerto 1521, servicio,
Semut, ¿sí? Que es el service name, que es el que me salía aquí de la consulta DB name o services name, ¿sí? Semut. Y el listener llega y dice, ah, usted está tratando de conectarse a esta máquina, entonces yo estoy escuchando en esa máquina a través del mismo puerto y le hago el puente para conectarlo. ¿Listo? Eso es. Eso es en esencia lo que hace técnicamente el listener por debajo. ¿Sí? Ahora vamos, vamos acá en el que teníamos aquí. Ay, me pasé. ¿Cierto? Y acá pues le podemos dar atrás. Y configuración de uso de directorios, pues normalmente en este caso pues no vamos a utilizar directorios, entonces ya acá le podemos dar, si queremos le podemos dar cancelar, ¿cierto? Que ya hemos hecho todos estos cambios, entonces no hay ningún tipo de problema, ¿cierto? Listener ya tenemos, entonces no queremos cambiarle nada, ya, cerramos esa vaina. ¿Listo? Ahora, si ustedes son curiosos, pueden ir a servicios, ¿cierto? Servicios de Windows. Y buscar los servicios de Oracle. Entonces, Oracle, ¿cierto? Entonces, miren acá, aparece el Oracle. Entonces, acuérdense que este estaba junto con este, ¿sí? Y estaba el Oracle Service, que es la instancia, y el Database Writer, que estaba activo. Si observan bien, porfa, yo quiero que todos verifiquen, hay un nuevo servicio, que es el Listener. ¿Sí lo ven? Sí lo puedo. Sí, señor. Listo. Entonces, de ahora en adelante, ustedes, en teoría, pues ya podrían bajar o subir el servicio también directamente desde Windows, entendiendo que este también es una opción de configuración, ¿cierto? Por ejemplo, estoy detectando que algún problema hay con las conexiones nuevas. Entonces, no, es que el listener está pegado porque puede ocurrir, ¿cierto? Algún problema en la red o algo así, entonces lo puedo reiniciar. Sin necesidad de reiniciar la instancia, que es otra cosa, reinicio el listener, ¿sí? Tal como ustedes son pros y están aprendiendo a ser más pros, entonces les voy a mostrar cómo se puede subir y bajar ese servicio sin necesidad de eh, pues ir obviamente al administrador de servicios de Windows, que es la idea. Así como existe el SQL Plus, existe el NetCA y el DBCA, entonces todos esos comandos que aparecen en el examen final, ustedes también pueden entrar al listener CTL. Entonces, ojo cómo se escribe. Voy a ponerlo acá arribita. Listener, LSNR, CTL. Listener, CTL. ¿Sí? Cuando ustedes le dan este comando, entran a las opciones del listener. ¿Sí? Es un prompt tal como lo es SQL Plus. Entonces, ahí le dicen digite help. Entonces, digite mallet help, a ver qué sale. Salen los comandos que yo utilizo, puedo utilizar dentro de el prompt del listener, ¿sí? Entonces voy a darle status para que ustedes se fijen pues qué opciones de estado trae, ¿cierto? Entonces, por defecto, acá va a salir el que estaba creado por defecto, ¿cierto? El CLX Pro,
que dijimos no lo toquemos, aunque pues lo podríamos eliminar, no hay problema. Pero lo más importante es que acá está nuestro servicio Semut, y ese Semut me está diciendo tiene una instancia, ¿cierto? La instancia se llama pues, Semut también, que tiene un manejador, en este caso un listen. ¿Listo? Entonces, eso debe aparecer cuando ustedes le dan status. Si ustedes le dan services, entonces, ¿qué les aparece? Casi que la misma información, ¿cierto? Pero me da información un poquitico más detallada de los manejadores, de los listeners, de cómo están activos, si ha rechazado conexiones, si ha establecido conexiones, todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Y bueno, ese start y ese stop pues, sirven para bajar y subir el listener. ¿Sí? Entonces, si ustedes le dan stop, detiene el listener. ¿Sí? Ya ahí no queda escuchando. Para que él pueda volver a funcionar, pues tienen que darle start. Start, pues lo inicia. ¿Cierto? Tan sencillo como eso. Y pues ustedes pueden jugar ahí con ese tipo ¿de qué? De comandos. Ahora, para no entrar ahí, ustedes también pueden desde el mismo prompt de la consola, como las variables de entorno están configuradas para que Oracle DB Home sea path, ¿sí? Sea path, sea directorio de archivos de configuración. Entonces, ustedes pueden ejecutar listener ctl stop más pro y pueden detener el servicio sin necesidad de entrar al prompt, sino simplemente dándole la instrucción a la palabra clave o al comando clave al batch del listener. ¿Sí? Y lo mismo, start. ¿Sí? ¿Bien ahí? Ahora, se me olvidó decirles antes de probarlo para ver si funcionaba o no funcionaba. Bien ahí con la subida y bajada del listener, ¿les molestó algo? ¿Les dijo que no podía cargar? ¿O todo bien? Todo bien, profe. Muy bien. Bien, profe. Lo cierto. Bueno, ahorita, bueno, ya ahorita nos acercamos, vamos, mientras descargamos el SQL Developer, pausamos ahí un ratico. Entonces, en teoría, ¿cierto? En teoría, además de la conexión SQL Plus, System Cmod, ¿cierto? Que es local. En teoría, y vamos a ver si funciona, esa es la prueba final del listener, vamos a intentar hacer una conexión a través del TNS Names, un Easy Connect, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el Easy Connect? Van a digitar SQL Plus, vamos a conectarnos como system, arroba, el nombre del host, star, que es mi caso, dos puntos, el puerto, slash, el servicio. Te repito, S, SQL Plus, el usuario, arroba la máquina o el servidor, dos puntos el puerto, slash el servicio. Es una cadena de conexión Easy Connect. Contraseña y me conecto. Se demora un poquitico,
porque él está buscando ahora una cadena de conexión. ¿Sí le sirvió? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, ¿cierto? Entonces se demoró. ¿Por qué se demora? Porque esta conexión no es bajo ninguna circunstancia local, pese a que, o sea, ¿cómo explicárselo? O sea, sí, obvio, estamos dentro del mismo equipo, ¿sí? Pero no es lo mismo conectarse a un ambiente local, ¿cierto? Algo bicapa, a un tricapa, que en este caso, a que pese a que es la misma máquina, él tiene que ir a buscar un servicio y dentro de ese servicio conectarse a una instancia, ¿sí? Básicamente es eso. Entonces, si ustedes le dan quit, no lo probé al principio, lo debía haber probado, pero se me olvidó para que vieran que no funcionaba. Pero vamos a tratar de hacer esto. Entonces, listener, ctl, stop. Ah, listener. Ya. Tranquilos con esto que uno se vuelve viejo y comete errores también en los comandos. Listener, stop. Entonces lo detenemos. Y acá, si intentamos hacer la misma conexión, ahí se va a quedar, ¿cierto? Y sale el error. No hay ningún listener. Verifiquen esa, por favor. ¿Sí? Sí, error. Error, ¿cierto? Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces ya están ustedes, ya casi que ya están preparados, mis jóvenes Padawan. Ahora, para la prueba, yo creo que definitiva, bueno, no creo, bueno, errores que podrían ocurrir porque realmente, pues esto debe funcionar, ¿cierto? Como un carro nuevecito, o sea, bien sincronizadito, como un reloj suizo. Pero cosas que pueden llegarse a presentar, pueden llegarse a presentar. Sobre todo ahorita que configuremos el SQL Developer. Entonces, no se encuentra el servicio relacionado al listen, ¿cierto? Si ustedes observan ese tipo de error, no se encuentra el servicio relacionado al listener. Entonces, ¿qué puedo hacer en ese caso? ¿Qué puedo hacer en ese caso? Entonces, pueden ustedes revisar que dentro del listener, ¿cierto? Dentro del listener, aquí, por ejemplo, en el SIGDEX, ¿sí? Hay unos que hacen esto. A veces es necesario editarlo directamente, ¿cierto? Entonces acá le colocan directamente el nombre de la base de datos, ¿cierto? Entonces Semut, que me conecte a Semut. Y ya, ni siquiera es necesario todo esto, sino simplemente que me conecte a Semut. Hay otros que le agregan acá, le estoy dando tips, ¿cierto? No nos ocurrió, pero si de pronto el que vea esta grabación y le llegase a ocurrir algún inconveniente cuando lo vaya a instalar, a configurar, no me conecta o algo así. Entonces, algunos le colocan acá el seed name y el services name, añadiéndolo a la cadena de conexión dentro del seed listener, ¿sí? Pese a que nosotros estamos trabajando con otro, a veces es necesario agregarlo también para que lo distinga. A nosotros no nos ocurre eso y no debería, ¿cierto? A menos que tengamos algunas fallas ahí de conectividad, sobre todo, no debería. Entonces, no es necesario guardar eso, porque en este caso nosotros no nos ocurrió nada. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer mientras vamos a hacer lo siguiente, ahí en tu aula o en Google, como gusten mejor, hay un enlace, ¿sí? Que dice tutorial 2, descargar SQL Developer, y eso nos redirige a una página de Oracle donde está pues la versión de SQL Developer a instalar, ¿sí? Entonces, el objetivo es descargarla, ¿sí?
descargarla. Espérame un segundo. Y aquí donde se descarga, ¿cierto? Sugerencia, repito, son sugerencias. Yo normalmente lo que hago es renombrarla porque sé que es el SQL Developer. La muevo a donde está Oracle, ¿cierto? La pego ahí, ¿sí? Y ahí lo descomprimo. Yo ya tengo uno descomprimido, ¿sí? Me parece que es una versión un poquito más chica, pero no pasa nada, eso no cambia. ¿Listo? Entonces lo que hago es descomprimirlo ahí. ¿Para qué? No sé si se la han pillado. Para tener en el mismo directorio raíz Oracle, tener el Oracle Home, que es el DB Home, el Oracle Base, que es el app, y ahí las aplicaciones, en este caso clientes que voy a manejar, que en este caso es el SQL Developer. ¿Listo? Entonces, porfa, lo descargan, lo mueven, les sugiero, lo descompriman ahí, tal cual como está, pero ahí en la carpeta de Oracle, ¿cierto? No en el de Home ni en el app, sino ahí por aparte, digámoslo así, eh, paralelo al mismo nivel. Y, y que unos 10 minuticos, ¿sí? Unos 10 minuticos mientras hacen ese proceso y continuamos, ¿les parece? Esta ya la prueba de fuego el listener. Vamos ahora a donde quedamos en la parte de Oracle, ¿cierto? SQL Developer, entonces la idea es pues descomprimirlo y como sugerencia, repito, pues dejarlo ahí en la misma carpeta raíz de Oracle para que todo quede como condensado. Entonces, después de como descomprimido, pues entonces lo abrimos y buscamos una aplicación al fondo que se llama SQL Developer, ¿sí? La localizan y pues de preferencia, pues no está de más, ¿cierto? Para ejecutarla le dan clic derecho, ejecutar como administrador, le dicen que sí, lo permiten y pues ella va a abrir una ventanita ya, ¿cierto? Una ventanita Java y va a aparecer esto, ¿sí? Acá yo tengo una conexión ya pues antigüita porque pues no es el SQL Developer que yo tenía, entonces no se asusten si no les aparece nada ahí. Oracle Connection, ¿cierto? Entonces yo puedo ir revisando, esto es conexiones anteriores, entonces vamos a eliminar la carpeta, vamos a eliminar esa conexión, con clic derecho suprimir, pues se suprimen las conexiones anteriores, vamos a dejarla vacía, ¿listo? Esta es la interfaz del SQL Developer, entonces SQL Developer es el programa cliente por defecto que tiene o que nos ofrece Oracle, ¿sí? Que es free, en este caso para la parte administrativa, pero pues obviamente existen muchos software más interesantes para este tipo de labor, ¿sí? Les voy a dar un nombre para que anoten ahí. Si de pronto en alguna oportunidad llegan a tener la necesidad de instalar un software de administración de bases de datos Oracle, el mejor para mí es el TOAD, como se escribe rana o sapo en inglés, TOAD, ¿sí? Toad. Entonces, ese programa es excelente, ¿sí? Te muestra la vista de los table space, cómo están organizados, la cantidad de almacenamiento, los usuarios, las transacciones, todo ese tipo de cosas, ¿listo? Pero pues vamos a trabajar SQL Developer con base a al manejo de consultas y demás que ya hemos aprendido. Entonces, esto tiene todas sus cositas, ¿cierto? Que pues ustedes le pueden ir cacharreando. Entonces vamos a darle nuevo conexión a base de datos, ¿cierto? Es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una conexión a base de datos. Entonces aquí lo que me solicita primero pues, es el nombre de la conexión, ¿sí? Entonces
Pues ustedes le pueden colocar el nombre que quieran, ¿cierto? Si están administrando más de una instancia, pues probablemente sea conveniente colocar de inicio pues, el nombre de la instancia. Si no, pues no es necesario, ¿cierto? Entonces yo podría colocar acá Cmod System. Por ejemplo, me va a conectar como System acá. Y ahorita creo uno como DBA. Listo, entonces voy a crear Cmod System, tipo de base de datos Oracle. Listo. Autenticación por defecto, no va a ser por sistema operativo ni por Kerberos. Usuario System, contraseña, Cmod. Entonces acá en rol, ¿cierto? En caso de que sea sys, pues ya sabrán qué cambiar acá en el rol. En caso de que system, pues no es necesario. Ahí en detalles, entonces van a el tipo de conexión, ¿cierto? Vamos a hacer una conexión básica y ahí en detalles, localhost, pues colocan el nombre del localhost de ustedes, el que está ya enmarcado en el TNS names 1521 y el SID o el identificador de servicio, ¿cierto? ¿Qué va a ser? Cmud, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Cuando creamos el servicio de red de Oracle, entonces ese es ese nombre. Antes de darle ahí conectar o guardar, pueden darle probar, ¿cierto? Para que el sistema verifique que efectivamente se hace una conexión. Donde sale aquí abajito, casi no es perceptible, pero aquí abajito aparece estado correcto, ¿sí? Entonces, si el listener está bien configurado, si el listener está arriba, porque si el listener estuviese abajo, obviamente no va a poder conectar, pero pues vamos a hacerle la prueba, ¿cierto? Que eso se trata todo esto acá. Si el listener llega a tener alguna complicación, no ha subido, no ha cargado o está detenido, pues este tipo de conexiones no van a poder realizarse. Sí. Se queda un ratico mientras valida, para larga va a decir que no, ¿cierto? Entonces, fallo de la prueba, error de entrada y salida, el adaptador de red no puede establecer conexión. Ese error puede salir. Aquí podría aparecerles otro error para los que vean esta grabación después, si de pronto no lo estén configurando ahorita. A veces de pronto el listener no entiende la cadena de conexión que se está tratando de acceder. Entonces fue cuando yo les dije que en esos casos hay que entrar, ¿cierto? Al listener y agregarle acá otro sigdex que apunte directamente a ese global name, en este caso a Cmud. En ese caso, ¿sí? Mm, Normalmente no es necesario, pero de pronto a veces podría llegarse a presentar ese inconveniente. En este caso no, ¿cierto? Fue sencilla la configuración, simplemente con la creación correcta del listener y del TNSNext. Entonces, subimos el servicio. Vamos a probar, ¿cierto? Como por ahí, por ejemplo. Entonces, vamos a darle conectar. Si conecta, ahorita me molestó por ponerme yo de chistoso. Bueno, entonces vamos a verificar que el servicio haya quedado acá activo, ¿cierto? No conoce actualmente el servicio solicitado en el descriptor de conexión. Entonces, como estábamos tratando de hacer, uy, ¿qué pasó? Como estábamos tratando de hacer una conexión, entonces probablemente eso hizo que se detuviera. Ah, y yo abrí el listener, ¿cierto? Entonces detenemos otra vez el servicio, y lo reiniciamos. Tienes que salir correcto, ¿no, profe? Sí, estado correcto. Listo.
System Semut. Ah, no, perdón. Semut System. Usuario System. Semut. Star. Y el nombre de la base de datos global Semut. Bien, ahora me puse yo a molestar y eso suele ocurrir, ¿sí? Eso suele ocurrir. Entonces, ¿qué toca hacer? A veces es necesario reiniciar los servicios o reiniciar la instancia para que, digámoslo así, retome, ¿sí? Retome el listener que está asociado a la instancia. ¿A todos le ocurrió o solo a mí? Profe, a mí también me salió error, pero ejecuté, pues abrí los servicios como administrador y lo subí otra vez y ya me funcionó. No funcionó correctamente, sí. En mi caso no está. Ah, pero como en Windows, ¿sí? Sí, sí, señor, no lo hice de la consola, sino lo hice desde servicios, que como habíamos hecho tantas cosas, entonces lo hice directamente desde allá. Sí, a veces reiniciemos el servicio como lo sugiere el compañero, entonces démosle acá a reiniciar. A veces también es necesario reiniciar la instancia. Es que esto tiene sus cositas. Semut, sí, semut. Listo, perfecto. Estado correcto. Entonces, ¿qué? Ahí sí ya le podemos dar conectar y eso nos genera una conexión con el usuario system, ¿sí? Una conexión con el usuario system. Entonces, ahí podríamos mirar las tablas a las cuales tiene acceso ese usuario. No es un usuario normal, pero tampoco es un usuario superadministrador, entonces puede ver esas tablas. Podemos observar las vistas a las cuales tiene acceso ese usuario, los índices, los procedimientos, las funciones, los operadores, todo, ¿cierto? Todo lo de ese usuario y lo de otros usuarios que por el camino pues vayamos creando, ¿sí? Todo esto es diccionario de datos, muchachos. Todo esto es diccionario de datos, ¿cierto? Entonces ya con esta conexión, ¿cierto? Cerramos acá esta ventanita que se abrió, esta pestaña. Con esta conexión, ustedes pueden ahora sí mirar más chévere, por ejemplo, las consultas que hemos mirado con anterioridad. ¿Quién me dice una para ejecutarla ahí? Una consultica de las que hemos visto. Sí, entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan por allá cuando cambiamos el parámetro de la fecha? Entonces, select name, value, from, de pesos, parameter, que es el de sesión, where, name, like. Entonces, que tenga la palabra de ahí. Y acá vamos a poder ver todos los parámetros que tengan dentro de su nombre, pues la palabra de. ¿Sí? Lo mismo, ¿cierto? Select sysdate from dual. Ah, bueno, perdón. Estoy como muy acelerado. Eh, Formas o maneras de ejecutar un query acá, ¿cierto? Hay dos maneras. Ejecutar el script que ejecuta todo. Si ustedes se posicionan el cursor aquí arriba
y le dan esta ejecución, que es la segunda ejecutar script, él ejecuta las dos consultas y hace un spool, ¿cierto? Como en forma de archivo plano. Entonces, pues la idea no es esa porque la idea es que evolucionamos, ¿cierto? Entonces acá borran, pueden borrar lo que esté acá con el lápiz, con el borradorcito que aparece ahí. La idea es ir seleccionando, ¿cierto? Y darle al botón de play, al botón de ejecutar, sencillito, al primero, ¿sí? Ya cuando sean más pros, pueden seleccionar y con control enter ejecuta el último, perdón, la sentencia que esté seleccionada, ¿sí? Control enter. La sentencia que esté seleccionada. Si ustedes seleccionan dos, ¿cierto? Control enter, pues ejecuta la primera y ejecuta la segunda, pero rápido, que aparecen, ¿sí? Les voy a hacerlo otra vez lentamente. Control Enter. Acá está el resultado de la consulta 1, el resultado de la consulta 2. ¿Cierto? Entonces dirán ustedes, uy, un alivio ese SQL Plus, ¿cierto? Ya como que algo como que más chévere, más acorde a la facilidad, ¿sí? Y sí, claro. Y acá se puede hacer todo lo que hemos hecho a través de consola, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando cargamos, Disculpe, señor? ¿cómo sacó la comilla sencilla? Se me olvidó. Yo la tengo acá en mi teclado, está al lado del cero, pero pues ahí sí no sé, no me acuerdo el código aquí ahorita. Yo la tengo al ladito del cero, la que está al lado del cero, está el signo de pregunta, y está Sí, la señor, comilla. profe, sí, señor. Sí funcionó. ¿Sí? Sí, señor. Gracias. Listo, pleno. Acá ustedes también pueden alterar, ¿cierto? Alter session, set, entonces, perdón, ¿cómo se llama el parámetro? NLSD format, cambian el formato de fecha, de máscara de fecha, y le van a poner día a día, mes y 2 de año nomás, ¿cierto? Sesión alterada, vuelven a consultar el sysdate y ya quedó modificada. Entonces ahí, porfa, ¿se acuerdan cuando cambiaron ustedes el idioma? Vuélvanlo a cambiar o cambien los procesos, cambien los procesos, cambien los procesos. Busquen cuántos procesos, les ayudo con la búsqueda, ¿cierto? Que es esta misma, pero en vez de date, procesos, ¿cierto? Cambien ese valor de 1000 que vuelvan a ser 500 el parámetro procesos. A ver si se acuerdan ahí como es, ahí 2, 3 minuticos.
¿Listo? ¿Sí los pudieron cambiar? Profe, pues a mí me apareció ya el mensaje que sí se hizo el cambio, pero Pero sí toca reiniciar. eso le iba a preguntar si es que no me dijo algo. Excelente, no. No, porque pues ya eso pues estaba como claro, ¿cierto? Entonces yo creo que en este caso no habría necesidad. De pronto pues cuando programen un reinicio o la reinicien después, allá nos vamos a dar cuenta. Bueno, ¿qué más? Ahora necesito que, así como yo creé la conexión System Semut, por favor creen una nueva conexión de base de datos, pero como sysdba. Listo. Entonces la vamos a llamar sysdba Semut. Sysdba Semut, entonces la van a crear como usuario sys y ya saben que tienen que ponerle un rol. ¿Listo? Porfa, creen esa conexión. Listo, ¿cierto? Entonces, sin problema. Me puedo conectar como sys. Aquí lo único que cambia es el rol, como se DBA. Y el resto de conexión, pues es igual. Deadstar, el nombre del host que ustedes tengan, puerto tal, semut, pruebo, bien, conecto. ¿Sí? Y cuando ustedes entran, ingresan a sysdba, pues se van a poder dar cuenta la diferencia, ¿cierto? Si ustedes hacen una comparativa de conexión de system, las tablas a las cuales tiene acceso y sysdba, se van a dar cuenta que son muchísimas más. De hecho, pues acá están incluidas pues todas las del catálogo de que de Oracle prácticamente. ¿Sí?
Mm, ¿Qué más? Desde acá también se van a poder observar los demás usuarios. No, se lo permite eso, ¿cierto? Pueden ir mirando usuarios como esquemas, entonces desde el sys puedo ver que tiene el system, ¿sí? Pero desde el system, pues no puedo ver que tiene el sys, ¿sí? Entonces son detallitos. Preguntas, muchachos, dudas, inquietudes. Por el momento bien, profe. ¿Todo bien? ¿Todo melo, Carmelo? Bueno, hace 8 días creo que, no sé si fueron ustedes, creo que sí, me comentaron pues la posibilidad de revisar, ¿cierto? El taller. Entonces me parece importante que pasemos y miremos la parte del taller. El taller está diseñado únicamente para lo que es la tutoría 1, el que están viendo en estos momentos. ¿Mm? Básicamente es hacer una especie de recorderis, como una ejercitación, llamaría yo, porque todavía pues no se hacen preguntas así muy capciosas en cuanto a toma de decisiones como Database Administrator, sino simplemente son preguntas más orientadas a la ejercitación de lo que hemos hecho, ¿sí? Entonces, este taller va a ser por CIPAS, ¿sí? Y va a ir pues detalladamente indicando qué es lo que tiene que hacer. Bueno, lo voy a compartir primero, ¿cierto? Porque la misma hago yo mostrándolo sin compartirlo. Creo que lo